Comenzamos con una nueva clase de este tema 9 que trata sobre series de Fourier y vamos ahora a estudiar una de sus propiedades de aproximación. Entonces, antes de hacer eso, vamos a tomar la definición de lo que es la serie de Fourier de una función. Basado en la propiedad que conocíamos de que los coeficientes de Fourier de una función que ya sabemos que es un polinomio trigonométrico se obtenían a través de ciertas integrales, definimos de esa forma los coeficientes. Entonces tomamos una función f cualquiera, definida sobre el intervalo menos LL, para la cual estén bien definidas todas las integrales que aparecen aquí. Está de la f, la integral de f por coseno de n pi x, y la integral de la f por el seno de n pi x sobre L. Cualquier f continua a trozos cumplirá esta propiedad, que son la mayoría de las funciones que uno utiliza. Entonces, definimos A0 como el promedio de la f, 1 sobre 2L la integral por la integral de la f, es decir, 1 sobre 2L, producto interno entre f y la función C0. Recordemos que C0 de x es la función constantemente 1. Definimos a sub n para n a partir de 1 y en adelante como la integral 1 sobre L ahora por la integral entre menos L y L de f de x por coseno de n pi x sobre L. Este coseno de n pi x sobre L es lo mismo que la función Cn. Y lo que está aquí a la derecha es la notación compacta usando que esta integral de f por g por coseno es un producto interno. Y los Bn lo definimos como 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de x por el seno de n pi x sobre L. Muy bien, entonces cada una función f, definimos estos numeritos, cada uno de estos son números, y con esos números definimos una serie, que es una serie de funciones. La serie es esta suma, donde el primer término es la constante A0, más la suma de n igual a 1 infinito de a sub n por coseno de n pi x sobre L, más b sub n por el seno de n pi x sobre L. Los numeritos A0, A1, B1, A2, B2 que están aquí se llaman coeficientes de Fourier de la función f. Entonces la serie de Fourier es esta suma infinita de funciones. Si ahora yo fijo un n, 10, 20, 15, 100.000, 1.000.000, la suma parcial de orden n de la serie de Fourier de f, que denotamos como SF sub n de f, es la suma hasta n. En lugar de sumar hasta infinito, sumamos hasta n. Sumamos un número finito, pueden ser muchos o pocos, pero la suma termina. Y por definición, la serie de Fourier es el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas parciales de orden n. Esa es la definición de serie. Ahora vamos a tratar de empezar a entender un poco qué quiere decir este límite, porque es un límite de funciones. Entonces vamos a ver en lo que sigue de este capítulo que para una gran familia de funciones, el límite cuando n tiende a infinito de ese f sub n de f es la propia f original. Y eso es, esto es útil para aproximar soluciones de ecuaciones de difusión. Decir esto, el límite de las sumas parciales es lo que se define como serie, por lo tanto, esta afirmación de arriba se puede escribir de manera equivalente como esta afirmación de aquí abajo, es decir, que la serie de Fourier es la f, o escrito explícitamente que f es igual a su serie de Fourier, escrita como la suma de los términos individuales. La pregunta que nos haremos sobre el final de este capítulo es si podemos medir o estimar ese error. Para eso vamos a comenzar primero entendiendo en un primer sentido en que la serie de Fourier aproxima a la f de manera óptima. Entonces, este es el teorema que habla de la mejor aproximación en L2. Cuando uno dice L2 en matemática, se refiere a que está usando la norma para medir la norma de un error, por ejemplo. El tamaño de un error está usando la integral entre menos L y L del error al cuadrado y luego a la 1 media. El 2 de este L2
tiene que ver con la potencia 2 que está aquí. En matemáticas se suelen usar normas como la norma LP, con P cualquier número mayor o igual que 1, y esas también son normas, pero en este curso solamente usaremos la norma L2. Entonces dice lo siguiente este teorema. Si considero B sub n el conjunto de todas las funciones que pueden escribirse como combinación lineal de C0, C1, S1, C2, S2, bla, 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 hasta el Sn, estos son los polinomios trigonométricos de orden n, ese es el conjunto Bn, entonces la suma parcial de orden n de f está cerca de la f, pero ¿cuán cerca está? Bueno, el error medido en esta norma que estamos diciendo acá arriba es más chico que el error entre f y g para cualquier g que pertenezca al Bn. Es menor o igual. Eso es lo que dice este teorema. Dice que entonces este elemento que se obtiene calculando los coeficientes de Fourier con las fórmulas que teníamos en la página anterior, es el elemento del conjunto este que está más cerca de la f entre todos los elementos G del mismo conjunto B. Gráficamente, ahora vamos a hacer un desarrollo teórico para entenderlo un poquito más. Uno puede pensar, pensemos un dibujito en 3 dimensiones. El Bn es el espacio, los matemáticos llamamos espacio a este conjunto de todas las funciones, los polinomios trigonométricos de orden n. Y entonces el f está por acá, es una función, por ejemplo, graficada aquí como un elemento del espacio tridimensional. Es una función que no necesariamente está en el Bn. La serie, la suma parcial de orden n de la f, es un elemento que está en el espacio y que forma un ángulo recto con el espacio. Por lo tanto, cualquier g que está en el Bn está más lejos de la f que esta S sub Fn de f. Es decir, este elemento es la proyección de f en el Bn. Proyección ortogonal, porque es perpendicular el error ese, de f en el espacio Bn. Entonces resulta que este error que comete la suma parcial de orden n es igual al mínimo error que puede cometerse al aproximar f con funciones de Bn. Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien, veamos cómo se demuestra esto, porque es un ejercicio interesante. Lo primero que vamos a ver es lo que dije recién, que este error, vamos a llamarlo E, es ortogonal, perpendicular a cualquier función de B sub n. Para ello vamos a ver primero que es perpendicular a cada una de estas. ¿Sí? Entonces, comencemos. Error, producto escalar con C0 es lo mismo que f menos fn de f, producto escalar la función C0. Eso por la propiedad de producto escalar es f C0, en la primera propiedad, que es la linealidad, menos SFN de f C0. Y ahora voy a usar la definición de esta suma parcial de orden n. Esa suma era A0 por C0 más suma de n igual 1 hasta n de AN por CN de x más Bn por Sn. Eso multiplicado por C0. Ese es el segundo término. Si sigo, me queda f por C0 menos, y ahora voy a usar de nuevo que este producto escalar es lineal, por lo tanto me queda la constante A0 por C0, C0, más la suma de n igual 1 hasta n mayúscula, la constante AN por Cn, C0, más la suma de n igual 1 a n
de las constantes Bn por Sm C0. Y ahora, ¿qué ocurre? C0 por C0 era la norma de C0 al cuadrado, y esa era, habíamos visto que era 2L para la función C0. Y todas estas habíamos visto como aquí el n a partir de 1, esto daba 0, y las Sn por C0 dan 0. Por lo tanto, toda esta suma me queda F por C0 menos A0 por 2L. Pero si recordamos, la definición de A0 era 1 sobre 2L por FC0. De manera tal de que aquí tengo F por C0 sobre 2L, por 2L me queda F por C0 y todo esto da 0. ¿Sí? Es decir que E por C0 me da 0. ¿Sí? Yo quiero ver que este error es ortogonal a cualquier función de Bn. Por ahora lo único que vimos es que es ortogonal al C0. Bien, vamos a aprovecharlo ya escrito para no escribir todo de nuevo, que no sea tan aburrido. Y ahora, en lugar de multiplicar por C0, voy a multiplicar por una de las Cn, pero en lugar de usar Cn voy a usar Cm, otra letra. Vamos a usar otro color también. Entonces, cuando multiplique E por una Cm, me queda aquí E por Cm, F por Cm, F por Cm, en todos lados una Cm. Y ahora uso la linealidad, Cm, 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 Cm. Entonces, aquí me queda el primer término, queda F por Cm. Pero aquí, ¿qué queda? C0 por Cm es 0. Y aquí me había olvidado todo un corchete. Todo esto tiene el menos adelante. Cn por Cm son todos ceros excepto el que tiene n igual a m. Cuando n igual a m, aquí me queda Cm, aquí me queda el AM y todos los demás son 0. Y estos son todos ceros. Por lo tanto, aquí me quedó F por Cm menos AM, Cm. ¿Cuál era la definición de los AM? Los AM eran 1 sobre L por FCM. Pero, a la vez, Cm por Cm, la integral del coseno cuadrado daba 1 sobre L. Por lo tanto, FCM menos, perdón, la integral de Cm por Cm daba L y por eso pasábamos dividiendo para lograr esta igualdad. Por eso AM por Cm es AM por L, que es lo mismo que F por Cm, y esto da 0. Así que el error por todas las Cm da 0. Y si en lugar de poner Cm ahora pongo Sm, todos los lugares donde tenía C pongo una S, ahora esto sigue dando 0, estos dan todos ceros, y de esta suma solamente sobrevive, esto es lo que llamamos L por delta Nm, solamente sobrevive el que tiene n igual a m. Por lo tanto, aquí debajo lo que nos queda es F por Sm menos el Bm por L. Pero ¿cuál era la definición de Bm? Sigamos aquí. Bm era 1 sobre L por el producto interno entre F y Sm. Así que Bm por L, si multiplico aquí por L, este L se va y me queda que Bm por L es F por Sm y esto también da 0. Por lo tanto, el error por las funciones seno Sm también da 0. Y eso entonces, lo que acabamos de ver es que el error, esta función error, es ortogonal a todas estas que son lo que llamamos una base del Bm.
Eso lo resumimos acá. Resumiendo, tenemos que el error f menos Sn de f, producto interno C0 da 0, f menos Sn de f, producto interno Cn da 0, y f menos Sn de f, suma parcial de orden n de f menos Sn por Sn también da 0. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, lo que quiero ver es que f menos Sn es perpendicular a cualquier b del Bn. Si b está en Bn, quiere decir que b se puede escribir como un cierto coeficiente, lo voy a llamar a 0 barra, que es el de la b. Los coeficientes a 0 a 1 eran los de la f, estos son los de la b corta. Más suma de n igual 1 hasta n de an barra coseno, bueno, para no escribir tanto dijimos cn, más bn barra por sn. Esto no lo escribimos en todo detalle, pero es matemáticamente correcto, y lo que quiere decir es que la función b de x es esta combinación de estas funciones de x. Bien, y ahora quiero ver que si es perpendicular. Si escribo f menos Sn de f, producto escalar d, es lo mismo que f menos Sn de f, producto escalar todo esto que está aquí arriba. A ver, todo esto. Cuando escribo el producto escalar entre funciones, la x no la escribo. Aquí me falta. Y ahora uso que el producto escalar es lineal, es decir, que puedo dejar el de la izquierda, lo dejo como está, y me queda toda esta función error por A0, pero A0 es A0 por la función 1, que es la función C0, más, y aquí me queda suma de n igual 1 a n, de an barra, por el producto entre f menos Sn de f con Cn, más de n barra, por el producto de f menos Sn de f por d S. Y ahora sí, todos estos son 0, porque es lo que hicimos en la diapositiva anterior y que habíamos resumido aquí. O sea, conclusión. Si B es un elemento de ese mismo espacio de polinomios trigonométricos, entonces el error f menos Sn de f por B es 0. Eso es lo que queremos decir con perpendicular. Entonces voy a copiar esto y pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, ahora quiero medir el error de f menos Sn de f. Entonces lo voy a hacer o acotar, no tanto medir, sino acotar. Entonces lo primero que hago es sumar y restar. Una función, el viejo truco del matemático. Resto una g y sumo una g. Todavía tengo que escribir. Entonces ahí es como restar y sumar algo, lo mismo que sumar 0, eso es lo mismo. Y ahora voy a usar que el producto escalar es lineal y voy a separar estos dos términos. Entonces me queda f menos g. Vamos a ponerle una n a esta g, porque estoy pensando que g es un elemento del espacio de las funciones del polinomio trigonométrico. G más f menos sfn de f por gn menos sf sub n. Y ahora resulta que este es un polinomio trigonométrico y este es un polinomio trigonométrico. Si los resto, obtengo otro polinomio trigonométrico que es el que se obtiene restando sus respectivos coeficientes. Por lo tanto, este es un elemento del espacio Bn. Es un B como el de la diapositiva anterior. Y aquí tengo el error. Dijimos que este error es ortogonal. Por lo tanto,
todo este producto es cero. Todo esto es cero. Y nos quedó que f menos sfn de f por f menos gn es lo mismo que este error al cuadrado. Y ahora uso la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Cauchy, que me dice que el producto escalar entre dos funciones es menor o igual que el producto de las normas. Y yo había empezado aquí con f menos sn, f sub n de f al cuadrado, y aquí tengo uno de ellos. Por lo tanto, puedo simplificar uno y obtengo que f menos la suma parcial de orden n de la f es menor o igual que f menos la g n, y eso era para cualquier gn en B, es decir, para toda gn en B. Y esto es el teorema que queríamos demostrar. Tomar la serie de Fourier nos da, si tomo la función suma parcial de orden n de la serie de Fourier, nos da el polinomio trigonométrico de orden n que está más cerca de la f, siempre que yo mida la cercanía con esta norma. Ese es el teorema de aproximación. No siempre es satisfactorio, pero es un buen primer resultado que se puede demostrar en 3 páginas. Muy bien, con esto terminamos esta segunda clase y nos vemos en la próxima.